Hola, muy buenos días, alumnos de la escuela SRT. Espero que se encuentren muy bien. Aquí los saluda el profesor López Mauro de la materia Proyecto Tecnológico en Informática. El día de hoy vamos a estar trabajando sobre la clase 2. Voy a estar haciendo una aplicación, un repaso de la teoría, explicando algunas cosas, siempre pensando en el proyecto que tenemos en este trimestre, el proyecto interdisciplinario de programando el videojuego del Mundial. En la materia proyecto tecnológico en informática vamos a desarrollar el día de hoy la etapa del diseño, que en este caso sería el diseño y el arte conceptual del videojuego, porque recuerden que el videojuego que ustedes van a programar en Scratch sería el producto final. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Bien, como habíamos visto en la clase pasada, el proyecto tecnológico tiene 5 etapas. La etapa del análisis, la etapa del análisis e investigación del producto, era la primera. La etapa del diseño es lo que vamos a ver hoy. La de la organización, que es en la cual se establecen las tareas de cada miembro que participa en el proyecto, se organiza qué hace cada quien. La parte de la realización es la etapa en la que nos ponemos manos a la obra y comenzamos a fabricar ya ese producto tecnológico. Y la etapa última de evaluación es donde ya tenemos el producto terminado y evaluamos los resultados. Se establecen o se identifican las fortalezas, las debilidades y las posibles mejoras que se le harían a ese producto que nosotros creamos. El día de hoy, como les dije, vamos a trabajar en la etapa del diseño. La etapa del diseño, les voy a recordar lo que habíamos visto la semana pasada, de una manera general. En esta etapa es la etapa creativa. Se crea algo que muchas veces es inexistente o se mejora algo que ya está creado. Y para realizar el diseño, primero necesitamos tener una noción de lo que ya existe, de posibles soluciones, de posibles objetos o inventos que ya están creados. Requiere investigación para poder conocer lo que ya está creado, la medida para determinar la forma, el tamaño de mi objeto o de mi producto tecnológico, y también incluye la etapa de diseño, el dibujar cada pieza. El cálculo también de los materiales, el costo que me demandará, que el costo que tendré que pagar para desarrollar ese producto o ese programa. En este caso, como estamos hablando de un videojuego, de que vamos a crear un videojuego, lo podemos analizar de la siguiente manera. Podemos ver, investigar qué videojuegos existen ya como para tomar ideas. Podemos ver el diseño de los personajes y en base a los personajes de videojuegos de fútbol que ya existen, podemos dibujar o diseñar nuestros propios personajes inspirados en los que ya existen. Podemos determinar que el cálculo en cuestiones monetarias o de dinero de nuestro videojuego no va a ser eh, un impedimento, porque al utilizar Scratch no estaremos pagando ningún tipo de programa especializado para desarrollo de videojuegos. Lo único que sí tendríamos que tener obviamente es los recursos como ser una computadora e internet, y obviamente luz eléctrica. Podríamos incluirlo dentro de los costos para este proyecto. Y además en costo también entra la variable tiempo. ¿Cuánto tiempo nos lleva poder, desde el momento que comenzamos el proyecto hasta la terminación? Aquí en esta etapa supone preguntarse lo siguiente: ¿el diseño elegido es el más adecuado? ¿Solucionará el problema? ¿Qué materiales y herramientas serán más fáciles de conseguir? Bueno, en la fase creativa tenemos, como les decía, es donde se diseña bosquejos,
donde se ponen eh, a, a consideración las ideas, se evalúa el tamaño, el alcance, el tiempo, los costos de los materiales, todo eso que me va a servir para armar el producto final o el programa final o el videojuego final en este caso. El aporte al proyecto final de esta clase es la creación de bocetos, que a partir de esta clase nosotros podemos crear bocetos o dibujos de cómo queremos que se vea nuestro videojuego. Al pasar la diapositiva, hay algunas cosas a tener en cuenta a la hora de diseñar esos bosquejos o esos dibujos de cómo queremos que se vea nuestro videojuego. Son las siguientes. El diseño elegido solucionará el problema, o sea, cumplirá con las expectativas que tenemos de que sea un videojuego de fútbol funcional. ¿Qué herramientas serán más fáciles de conseguir? ¿Qué tan difícil es conseguir el Scratch, una computadora para poder ejecutarlo, para poder programar? ¿De qué forma y medida será cada pieza? En este caso no vamos a desarrollar un objeto ni un producto tecnológico físico, sino estamos desarrollando un programa o un videojuego. ¿Y cuál será el costo? Como les decía, los costos que podemos calcular así de manera rápida para el desarrollo de este videojuego es tener los recursos como por ejemplo la computadora, tener instalado el Scratch, internet y luz eléctrica. ¿Hay algún kit de desarrollo que podríamos decir las cosas que necesitamos para desarrollar este videojuego? Los materiales, los recursos que son el hardware. Hardware es básicamente todas las partes física, todos los componentes, los dispositivos que conforman una computadora. Son los dispositivos. Es lo que podemos ver y tocar de la computadora. Eso es hardware. Y software son los programas que utilizamos para el desarrollo de este videojuego. En este caso, el programa que utilizamos o el software que utilizamos para el desarrollo del videojuego sería el Scratch. Bien, acá tenemos una tabla comparativa de hardware y software. El hardware, como les decía, la parte tangible del sistema, o sea, la parte física, los dispositivos, lo que se puede tocar, todo lo que se pueda tocar con las manos es hardware. Como por ejemplo el teclado, el monitor, el mouse, los cables, la placa de video, la placa madre, etcétera. Todo eso es hardware. Y el mundo lógico o el software son los programas y las aplicaciones. Por ejemplo, las aplicaciones de WhatsApp, incluso teniendo en cuenta el teléfono, estoy hablando, ¿no? El WhatsApp, Google Chrome, la aplicación de la ubicación de Google Maps, sistema operativo Windows, Android, todo lo que son programas y aplicaciones, incluido el Scratch, es considerado software. Y vamos a ver el día de hoy las actividades. Vamos a diseñar cómo se tendría que ver nuestro videojuego. Vamos a poner nuestras ideas en el papel o boceto antes de pasar a la programación. El primer paso, ya como le decimos la clase pasada, era analizar los videojuegos ya existentes e identificar fortalezas, debilidades y posibles mejoras. Eso era el análisis de producto. Hoy vamos a diseñar bosquejos sobre cómo queremos que se vea nuestro videojuego. Para eso la actividad del día de hoy es que en hoja en blanco van a dibujar las tres pantallas principales del videojuego. Uno sería la pantalla de inicio, que queremos que aparezca cuando ejecutamos nuestro videojuego. eh, la homepage o página de inicio, la cancha, puede ser una cancha o no, hace referencia a la pantalla que tendría que aparecer en el videojuego cuando efectivamente se esté jugando ese videojuego y la pantalla de Game Over. ¿Qué pantalla me tendría que aparecer? Le tendría que aparecer al jugador cuando se pierde. Son las tres pantallas que el día de hoy vamos a diseñar. La idea es que diseñemos en un hoja de papel cómo queremos que se vean. Traten de ser realistas con lo que van a programar con el videojuego que van a crear. La actividad 2. Tienen que hacer un listado de los diferentes objetos o sprites que se van a utilizar en el videojuego. Si van a utilizar jugador de fútbol, pelota, arquero, trofeo, etcétera. ¿Cuáles serán las listas de objetos
uno por uno de las cosas que van a utilizar. Bien, acá la tenemos a la actividad para que la puedan realizar. Actividad de lo que estábamos hablando, en una hoja de papel diseña las tres pantallas principales para tu juego. Lo que estuvimos hablando, la pantalla de inicio, pantalla de juego y la pantalla de Game Over. Haz un listado de objetos o personajes que vas a necesitar en tu videojuego. ¿Cuántos sprites vamos a necesitar? ¿Cuántos objetos, personajes, arquero, trofeo, etcétera? Y hardware y software, la actividad 3. Ubica las siguientes cosas donde corresponden. Acá ustedes van a calificar los siguientes objetos, las siguientes palabras en si es hardware o si es software. Por ejemplo, acá tenemos un monitor, va a ir en hardware, Windows va a ir en software. Para que tengan una idea de a qué me refiero cuando hablo de personajes o objetos, voy a abrir el programa Scratch. Y estos serían los objetos. Por ejemplo, una pelota. Bien. Esto es lo que tendré que hacer en la actividad número 2. Un listado de los objetos personajes que van a necesitar. ¿Cuántos objetos y personajes necesitarían para su videojuego? Les recomiendo que no usen mucho porque cada objeto o personaje que ustedes agreguen requiere trabajo, requiere programación. Así que traten de hacer, diría yo, que menos de 5. Por supuesto, tienen vía libre para hacer lo que ustedes quieran, pero yo les recomiendo para que seamos realistas con el tiempo que tenemos y podamos llegar a completar el videojuego que no utilicen más de 5 personajes. Bien, con eso creo que estamos cerrando la clase de hoy. Si tienen alguna duda, no, eh, eh, no pierdan tiempo en escribirme, en consultarme por medio de sus coordinadores. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la siguiente clase.